Hola, bienvenidas, bienvenidos a su curso de Ciencias Sociales. Hoy veremos la Revolución Industrial. Mi nombre es Gerardo Romo Acedo y pues vamos a empezar la clase de hoy. Hoy, pues como podemos ver, la Revolución Industrial es uno de los temas también medulares para este curso. Vamos a ver que la Revolución Industrial realmente es una de las etapas que no solamente abarcaron un país, sino realmente varios y que de una forma fue parteaguas para la forma de entender nuestro mundo. Aquí yo les puse una frase que dice la radicalidad de una época. ¿Por qué? Porque realmente una revolución es un cambio radical, ¿sí? Un cambio radical por completo de todo. No es como otros términos como la evolución, que es un paso natural de, de un proceso. Una revolución es un cambio radical que cambia totalmente todo, ¿sí? Desde costumbres, formas de pensar, formas de producir, economía, sociología, etcétera, ¿no? Y la revolución industrial realmente abarca una época de grandes cambios para la humanidad, desde la ciencia hasta la tecnología, la forma de producir. Aquí, por ejemplo, podemos ver algunos de los inventos más emblemáticos, ¿no? La locomotora, la energía hidráulica, la mecánica, todas estas ciencias realmente aplicadas a la producción transformó totalmente pues la industria de alguna manera, ¿no? Por eso principalmente se le conoce como la revolución industrial, que ha habido tres. Sin embargo, la que vamos a ver hoy es la número uno y que es una de las más importantes. Bien, ¿cuáles son los orígenes de esta revolución industrial? Aquí hay tres factores o tres pilares que hay que prestar atención a ello, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí, como siempre me gusta decirles, el contexto, que es algo sumamente importante para comprender, ¿no? El contexto que se da en Inglaterra, también lo podemos llamar Gran Bretaña, y principalmente entre los siglos XVII, siglos XVIII, se da que en Inglaterra realmente es una de las potencias más importantes en ese momento en el mundo y tiene esa supremacía continental. ¿Qué quiere decir eso? Como es una potencia que domina a todas las demás, que se impone ante otras potencias y el mundo. Entonces, el origen de la revolución nació en Inglaterra por esta misma supremacía. El otro factor importante, bueno, el otro pilar son los factores económicos, principalmente la política proteccionista. ¿Qué quiere decir esto? Pues Inglaterra realmente, al contrario que otros países de su época, ocupó una política económica que protege su propia economía. ¿De qué manera? Solo consumiendo productos fabricados en Inglaterra. Eso es algo muy importante, porque la corona solamente admitía que sus ciudadanos consumían productos de origen inglés. Y si alguien quisiera consumir otro producto extranjero, era fuertemente pues inducido a impuestos. Y eso provoca que la gente prefiera el producto nacional. Entonces, como con esta protección de la economía más el contexto de la supremacía, pues se ayudó bastante para que de una forma la revolución industrial resaltara. Y otro principalmente son los avances agrícolas. Inglaterra tuvo muchos avances agrícolas en su momento, justamente usando tecnologías para allá de 1700 a 1870, llamados los encercamientos o cercamientos y los nuevos métodos de producción y de repartir la tierra. Ahora ya no era como el típico modelo feudal donde existe el señorío y alrededor las tierras, los campesinos la trabajan y dan los productos. Ahora cada campesino se convierte en dueño de su propia tierra y produce, e incluso también poco a poco empiezan a nacer industrias de artesanos que provoca que la producción sea mayor y no solamente dependa de un solo producto. Entonces los acercamientos y los nuevos métodos agrícolas, más los factores económicos y el contexto de la supremacía,
provoca el nacimiento de la revolución industrial en Inglaterra. Prosiguiendo, no solamente la revolución se dio gracias a esto, las innovaciones tecnológicas fueron clave, fueron algo clave, ¿no? Aquí yo les pongo un mapa de Inglaterra para que podamos ver de qué país estamos hablando. Y podemos aquí, yo les puse 4 innovaciones tecnológicas que son esenciales para comprender este periodo. El primero de ellos es la máquina de vapor de James Watt, ¿no? Que realmente aquí, como les puse una imagen de cómo funciona la máquina de vapor, podemos ver que es una tecnología aplicada y funcional con carbón, obviamente que produce el calor suficiente, el agua que obviamente es necesaria, pero lo que se ocupa más bien es el vapor del agua, provocando obviamente una reacción física que hace movimiento de diferentes pistones, como pueden ver aquí, y obviamente hacia una maquinaria más grande, como una transmisión de rueda, un balancín, etc. Ese es el principio de la máquina de vapor. Y esta tecnología, que aún no parecía la gran cosa, pues realmente aplicada a la industria textil, a la industria del transporte, pues modificó por completo pues, la fuerza física de las industrias. Por lo tanto, pues fue uno de los grandes avances tecnológicos, ¿no? La aplicación de la máquina de vapor. James Watt es el responsable de que se haya hecho, ¿no? Otra importante es el desarrollo de la industria textil, ¿no? Como ya les he hablado. Aquí podemos ver un claro ejemplo de cómo una textilera o un mecanismo como este, que es de un telar mecánico de Spring Jenny, podemos ver de cómo funciona aquí. Ya no dependía solo de la artesana o del artesano de un telar más común. Ahora la fuerza mecánica era aplicada a la industria textilera, e Inglaterra se convirtió en uno de los grandes pues exportadores de telas, ¿no? Y de pañuelos. Y eso provoca también el crecimiento de una industria. Y otro muy importante es la metalurgia, que es el trabajo y la industria del metal y el proceso de Bessemer, ¿no? Aquí, a grandes rasgos, es cómo se funde lo que es una producción masiva de acero. Algo muy importante. El acero es uno de los materiales más demandados en la industria, y ya teniendo con el proceso de Bessemer como una de las grandes fundidoras de acero, pues obviamente provocaba de una manera tener este recurso en abundancia para otras industrias. Entonces también este, este horno o el proceso de Bessemer, que es justamente pues fundir hierro, y obviamente tomando diferentes tipos de compresiones como de aire, las toberas, el uso del vaso, la apertura superior, provoca ya pues la producción del acero a grandes cantidades y sumamente para pues, todos los efectos de la construcción de las diferentes pues industrias y edificios de la época, ¿no? Y finalmente, otra de las innovaciones más importantes es el transporte. Y aquí hay dos que son muy importantes de mencionar. La locomotora, que aquí como podemos ver en la imagen, creo que es uno de los avances más importantes de su tiempo. Invento de George Stephenson, revolucionó para siempre el transporte. O sea, de la locomotora, que antes su antecesor pueden ser las carretas, los animales de carga, pero de la locomotora hacia adelante, el transporte se volvió muy efectivo, diferente, más rápido. Y obviamente el tiempo, el traslado en general fue algo que ya cambiaría para siempre la historia del mundo, no solamente de Inglaterra, ¿no? Obviamente también tenemos aquí a otro, pero este es estadounidense, que es Robert Fulton, que él también cambiaría para siempre la forma de navegar por la forma del barco de vapor. El mismo principio de la máquina de vapor, pero ahora aplicada a la navegación. Y eso también pues fue eliminando por completo la dependencia del uso de la vela, el uso o sea, como de la naturaleza, por así decirlo, ahora más mecanizado. Estos avances tecnológicos pues fueron muy importantes y también parte de la revolución industrial. Bien, en el impacto social también tenemos algo muy importante de qué hablar. Aquí yo les puse tres pilares sobre el impacto social.
Uno de ellos fue la urbanización y la migración rural. ¿A qué se va? Poco a poco la gente fue dejando ya vivir en el campo y concentrarse más en las ciudades, porque había más trabajo, había más oportunidades y las ciudades o los llamados burgos fueron creciendo. Por eso nació la clase burguesa. Es que es un burgués, porque viven en los burgos. Es otra manera de decir ciudades. Y poco a poco así fue creciendo diferentes clases sociales y el crecimiento industrial se fue propagando, ¿no? También las condiciones laborales fueron cambiando, ¿no? Por ejemplo, la jornada laboral fue bastante extendida. El trabajo infantil también es uno de los problemas que existió y la falta de derechos, ¿no? En ese momento todavía no había leyes que regularan, por ejemplo, el trabajo de un obrero, de su familia o de un niño, ¿no? Para los empresarios de esa época, un niño y un hombre, pues se les pagaba lo mismo, ¿no? Y a las mujeres también, pero mucho menos, ¿no? Mucho menos les pagaban. Y tampoco existía lo que es el seguro social, los diferentes derechos, y eso también, pues, movió un poco estas condiciones laborales a transformaciones sociales. Ven cómo la industria parecía una tecnología alejada de la vida, pues, social, pero realmente es inmerso dentro de ella, ¿no? Por ejemplo, la nueva estructura social y las primeras huelgas empezaron a suceder, ¿no? El ascenso de la burguesía en la industria, el crecimiento del proletariado, que algunos me han preguntado, profe, Geray, ¿qué es esto del proletariado? La prole o el proletariado, así se lo conocía a las personas que se dedicaban a trabajar en las fábricas, ¿no? Porque reciben un salario y de una manera que están trabajando ahí 12, 13 horas seguidas y así se lo fueron conociendo, la gente del proletariado. Y esta gente poco a poco fue haciendo huelgas, reuniones para poder, pues, expresar sus derechos laborales. Finalmente, tenemos algo muy importante que tampoco debemos de descartar, es el impacto ambiental y la expansión. ¿De qué? De la industria, ¿no? La contaminación ambiental fue uno de los factores más tristes en la revolución industrial porque no existía una conciencia ecológica. Realmente siempre se pensaba que el hombre tiene el derecho absoluto de los recursos naturales y sin pensar, ¿estamos contaminando? Eso es un pensamiento relativamente nuevo, ¿no? Pensamientos ecológicos. En ese momento la contaminación estaba, pues, al día. Las consecuencias en el aire, en el agua, la contaminación, envenenamiento de ríos, todo eso estaba al día. Entonces eso también provoca, pues, obviamente, la revolución industrial. También otro factor importante fue que esta industria fue a nivel global. Ya no se quedó solamente en Inglaterra, eso se fue propagando por Europa, obviamente Estados Unidos, y llegó a lugares tan lejanos como Japón. La revolución industrial también provoca gran parte de lo que es el colonialismo y la explotación. ¿Esto qué quiere decir? Las potencias europeas, gracias a la demanda de la industria, pues de una manera querían más y más recursos. ¿Y dónde conseguir eso? Pues en el resto del mundo, porque Europa no bastaba los recursos que tenían y obviamente se expandieron por América, por África, por Asia, Oceanía, etcétera. Y a eso se le conoce como colonialismo, porque las potencias europeas llegaron a explotar estos territorios por sus recursos. Entonces, en conclusión, tenemos como de una manera que la revolución industrial impactó tanto en el pensamiento, en la producción, en la sociedad y también, pues, en la forma de comerciar y de ver nuestro mundo. Porque la revolución industrial ha impactado tanto hasta ahora, que ahora ya se le conoce la revolución digital. Algo que también nació por medio de diferentes factores, pero que sus ancestros, como esta revolución industrial, fue cambiando por completo, pues, el pensamiento y la historia humana.